Primeros 3 puntos de la selección Colombia de Lorenzo en esas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y acá en un toque vamos a hablar sobre las sensaciones que nos dejó ese partido contra Venezuela. Listo, Diego. Iniciemos hablando de lo que fue este primer partido de la selección Colombia contra Venezuela. 1 gol por 0 en condición de local. ¿Cómo lo vio usted? Entendiendo obviamente que el primer tiempo fue flojo por parte de la selección. Sí, creo que ya lo habíamos hablado, lo hablamos en el video que hicimos el día de ayer y que publicamos el día de ayer, que era una previa a lo que podíamos encontrarnos con Venezuela. Y más o menos lo que hablamos es lo que terminó sucediendo. Yo creo que le costó mucho a la selección Colombia soltarse, se veía un poco estático, un poco alargado, sobre todo Lerma con respecto a Uribe y un poco menos con respecto a Arias, pero igual se vio alargado en ese sentido. No se dio con la fluidez que se ve con el pasar de los minutos, aunque sí tuvo un poco más de fluidez por el sector izquierdo, pero en general creo que lo que vimos en el primer tiempo es lo que más o menos habíamos presupuestado. Un equipo que le iba a costar abrir el bloque bajo, medio bajo de Venezuela y que le iba a costar mucho ser profundo. Sí, hay que decir que el equipo se plantó con un 4-3-3, ¿no? Había se circulaba mucho rumor previo al partido que iba a ser más una especie de 4-2-3-1, que inclusive Quintero o James podían haber sido titulares, y sorprendió con casi que el mismo 11 o el mismo 11 prácticamente que contra Alemania, diría yo. Creo que es el mismo 11. Sí, Eh, seguimos. eh, digamos que la novedad, no sé si usted recuerda un amistoso contra Paraguay, en el que el cabeza de área fue Lerma, pero los interiores fueron muy distintos. El interior derecho fue Quintero y el interior izquierdo fue Atuesta, el jugador del Palmeiras, que creo que sigue lesionado, si no estoy mal, de ligamento cruzado. Había un movimiento que hacía Tuesta, en ese partido, que era del interior izquierdo hacia la banda o haciendo desmarques de ruptura en esos intervalos de lateral y central, porque normalmente era el extremo izquierdo, que en ese partido fue Arias precisamente, el que jugó pinchado como extremo izquierdo, para atacar ese tipo de espacios. No era un jugador, ese interior izquierdo que fue a Tuesta en ese partido, no era un jugador más adaptado a sociedades con pelotas, sino más que todo a movimientos de espacio. Algo parecido hubo hoy en esos enroques de posición con Luis Díaz en ese primer tiempo y con Machado, sobre todo, es decir, Machado apoyaba en compensación de movimientos según donde estuvieran, pues Arias y Lucho Díaz. Pero sí, que comparto que le faltó mucha fluidez, sobre todo porque eso es algo que mencionamos mucho en la previa, y es que al equipo le cuesta mucho soltarse, porque hay un jugador, y yo lo dije en la previa, y solo hay un jugador que yo he visto que se salta el guión de lo estático, de lo posicional, y ese es Carrascal. Y lo vimos ya en el segundo tiempo. Sí, lo vimos en el segundo tiempo. Sí, es verdad, me resalto lo que usted menciona sobre esos enroques posicionales que hacía, sobre todo porque yo veía a Luis Díaz hace mucho Por dentro. por dentro y a veces hasta fijando un poco. Em, y con respecto a lo que usted mencionaba sobre Carrascal, creo que se vio claramente cómo cambió el partido en la primera acción que tiene, gambeteando, porque eso sabes lo que le faltaba mucho, no sé, a los interiores o a Lerma por ahí, soltarse un poco, gambetear un poco y por ahí soltarse al rival o salirse del rival y poder girar sobre el otro costado, que era algo que terminó haciendo bien Colombia y creo que ahí voy a mencionar una de las cosas que creo que, si bien tuvo más fluidez por izquierda, creo que tuvo más eficacia por derecha. Y en parte, creo que tiene que ver con eso de que las veces que intentó girar y que lo hizo bien Colombia sobre el final del primer tiempo, pudo profundizar mejor con Muñoz y con Cuadrado sin ser el gran partido de ellos. Y ahí creo que vino la más clara de Colombia, que fue ese disparo de Juan Guillermo.
Sí, hablemos del segundo tiempo porque hay que decir una cosa y es que Néstor Lorenzo es muy bueno replanteando partidos. O sea, los segundos tiempos de Colombia son un cambio drástico de lo que ha sido al menos este proceso de Lorenzo desde que asumió en la selección Colombia. Y es que sus primeros tiempos le cuesta mucho, sea con pelota o sin pelota, pero le cuesta. Le cuesta, inclusive en el primer tiempo que contra Venezuela, Venezuela tiene casi que tres oportunidades, una sí fue al arco y la otra hubo como aproximaciones, pero las tuvo y Colombia no las tuvo realmente tan claras. Ya el segundo tiempo hace un cambio con un solo con la sola entrada de Carrascal hace un cambio posicional, cambia áreas de interior izquierdo a un extremo derecho, es decir, que ya el carril derecho de Colombia va a tener mucho más sociedad de lo que tenía con Cuadrado. Con Cuadrado sucedía era que muchas veces se pisaban zonas con Muñoz, es decir, Muñoz no sabía si ir directamente de doblarlo por afuera o estar por dentro y esperar más algún tipo de sociedad. Le costó mucho, yo diría que los puntos bajos hoy fue Muñoz en cuanto a comprender lo que pedía muchas veces el partido. Pero ya con ese cambio posicional de Arias con extremo derecho, Carrascal como un interior izquierdo, el equipo se vio mucho más suelto, sobre todo porque es que es lo que hemos dicho, y es que hay mucha más soltura con un jugador que empiece a ser creativo desde su capacidad y no desde la posición o desde el guión táctico que le vaya a dirigir el director técnico. Y eso ocurrió en la primera jugada del segundo tiempo, ya Carrascal eh, clarificó una jugada, condujo, se libró de su marca, totalmente libre Arias para una acción de centro, que por cierto hay una característica ahí para explotar con Arias en esa posición, y es la capacidad que tiene para centrar. La primera fue gol, la segunda que le lanzó también a Carrascal en otra acción es pura lectura de él para saber en dónde ubicar la pelota, porque tenía dos o un hombre llegando al punto penalti y Carrascal llegando totalmente solo desde la segunda, desde el segundo palo. Eso es pura lectura de jugador que levanta la cabeza y saben dónde va a centrar la pelota. Y es que eso se lo hemos mencionado mucho ahí a un toque en Twitter. Ese jugador que tiene un área que muchas de las asistencias que le da a Germán, ese Sí, que le van en diagonal. Acá no. a Cano, se las hace desde centro de los costados, tanto sea tiro de esquina o balón en movimiento. Es por ese golpeo que tiene que muchas veces sus centros son en ventaja para el delantero. Este es el centro que le hace Ahorré. a Borré, es la espalda del marcador central. Muy bien se posiciona ahí Borré que se aleja un poco de la marca, pero eso es un centro que viene muy bien en esa caída, en ese recorrido, está yendo a espalda del marcador de Venezuela, viene muy bien. Y una cosa que usted marcaba ahí sobre cómo Lorenzo puede replantear los partidos, yo lo comenté y creo que el momento en que hace el cambio de Durán y James Rodríguez creo que es perfecto porque me da la sensación de que el partido se está un poco partiendo y el equipo se está yendo muy alargado en ciertas transiciones defensivas. Creo que el cambio de James ayuda un poco más a juntar al equipo y creo que lo empieza un poco el equipo a cerrar el partido con posesiones largas de balón. Y que además no sé si se ha dado cuenta que él no es que abandone mucho el tema de al menos tener una línea de cuatro o una línea de cinco en la mitad. Porque John Durán entró, obviamente como delantero, pero su posición en cuanto a fase defensiva siempre fue por el costado derecho, ir a cubrir esas zonas. Y James, pues como sabemos que no tiene esa capacidad de trabajo defensivo, sino que es más un trabajo ofensivo, lo que hizo fue centralizarlo, retrasar un poco más el bloque. Para eso también entró Wilman Barrios para apoyar también a Lerma, que ya estaba fundido también en cuanto a trabajo defensivo. Y a James lo puso un poco más de especie de delantero, pero cuando el equipo atacaba, inclusive algunas transiciones que hacía Colombia, esperaba que Durán llegara ya a la posición de centro delantero, Muñoz se proyectaba por completo
y James ya tenía la libertad para poder empezar a maniobrar con pase o con algún tipo de acción ofensiva. Pero digamos que eso es lo que ha intentado manejar Lorenzo de variantes en este segundo tiempo para contrarrestar el primer tiempo que realmente fue flojito, fue flojo. Y yo le iba a hacer una pregunta de si usted cree que de acá en adelante que va a priorizar Lorenzo, cree que va a seguir por la misma línea con lo que pasó hoy entre la diferencia entre un tiempo y el otro. Esa es buena pregunta porque, o sea, muchos esperábamos la titularidad o de Quintero o de James hoy. Muchos, por lo que se ha hablado, ¿no? Porque es alguien que viene de la entraña de Peckerman, que alguien que vivió procesos con jugadores que estuvieron en el Mundial 2014 y bla, 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 bla. Entonces muchos esperábamos era que este tipo de jugadores pues tuvieran al menos uno de ellos la titularidad de hoy y alguno se cayera, ya fuera Arias, fuera Mateus, alguno de los dos tendría que caerse. Pero él siguió por la misma línea de lo que sucedió en Alemania y vea lo interesante. Mete a un jugador que hasta apenas ayer a la 1:30 de la tarde llegó a concentración por encima de James y por encima de Quintero. Eso también tiene que dar señales de lo que ya él empieza a mirar y a darse cuenta que hay jugadores que hay que ir metiendo sí o sí dentro del sistema de juego de la selección. Primero porque son muy buenos y segundo porque aportan demasiado dentro de su proceso que lleva en la selección, han aportado y que ya se necesita sí o sí empezar a mirar otras alternativas. Siendo James y siendo Quintero muy buenos, pues talento hay y hoy demostró que al menos por hoy está Carrascal por encima de estos dos jugadores, de Quintero y de James. Y sabe que yo creo que también mandó otro mensaje cambiando a Cuadrado en el entretiempo, porque yo la verdad cuando sale Carrascal pensé que podía haber sacado o a Mateus Uribe o a John Arias, pensé en alguno de los dos, pero me sorprendió sacarlo a Cuadrado, porque no sé, creo que fue una cuestión de estatus, se me hizo raro y creo que eso es un mensaje que yo desde mi modo de ver lo tomo de manera positiva, porque no es fácil sacar a Cuadrado. Sí, sí, sí. Oiga, ya que usted menciona a Mateus, hay que hacer un apartado a Mateus, porque en el primer tiempo lo estaban matando, literal. O sea, querían que lo sacaran, que no lo volvieran a convocar, que el juego en Asia ya no servía, que para qué lo traían, bla, 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 bla. Y realmente el segundo tiempo de Mateus es muy bueno. De hecho, el primer tiempo, cuando lograron encontrarlo en situaciones ventajosas en las que él pudiera producir, aceleraba directamente la jugada y creo que puso uno o dos balones para Muñoz y Cuadrado a profundidad, es decir, verticalizó él lo que muchos no pudieron hacer en todo el partido y generó ahí algún tipo de aproximación, algún tipo de situación. Y en el segundo tiempo, obviamente el cambio Carrascal es muy productivo dentro del sistema, dentro de la parte anímica del partido, porque se inicia el segundo tiempo ganando. Pero adicional a eso, porque es que es algo que nosotros hemos mencionado, y es que Mateus tiene un despliegue físico que los demás jugadores no tienen. Y cuando usted tiene un jugador de cabeza de área como Lerma, tan apartado de los interiores, Mateus es fundamental en ese ida y vuelta porque es el que más apoya a Lerma en ese tipo de funciones. Y hoy se vio, hubo una acción en la que Arias pierde la marca o no va fuerte a la marca, el lateral de Venezuela se suelta, encuentra a uno de sus extremos por dentro y el que viene a socorrer ese tipo de acción es Mateus previo a una acción ofensiva del equipo en ese sector. Sí, yo también quiero segundo tiempo de Uri, sobre todo sin balón. Creo que cuando yo mencionaba que hubo un momento en que él se metió en un terreno en que la selección estaba alargado, creo que el que más ayudó a pegar, en ese sentido, a pegar como pegante, fue Mateo Uribe. Y haciendo otro apartado, creo que el partido de no me parece como la gente no pensaba. Creo que por ahí no tuvo la participación que podría haber tenido, pero creo que no estuvo tan poco fino, es decir, estuvo fino las veces que intervino.
No, me parece que el partido de Borré fue correcto, no fue brillante porque evidentemente tiene que dar más soluciones, sobre todo en el primer tiempo cuando el equipo, el partido pedía mucho más desmarques, ¿no? Funcionaran o le pasaran o no le pasaran la pelota. Él tenía que tener mucho más movilidad para desajustar esa línea defensiva. Si se la pasaba fijando, ahí iba a perder siempre. Entonces faltó, fue mucho más movilidad por parte de Borré. Pero también otro jugador a destacar en la parte defensiva, porque es alguien que compensa posiciones a la hora de los retrocesos. Hubo una acción de Luis Díaz en la que trató de atacar, atacó, quedó en la línea de fondo tumbado ya de lo cansado, y él observa que está el cansado, el que está Luis Díaz tirado y cansado, y baja su posición para ocupar la posición de Luis Díaz, es decir, ocupar un espacio que estaba vacío para evitar que le hicieran superioridad numérica a Colombia. Hay otra acción de Borré en el segundo tiempo en que Colombia termina la y hay una transición de Venezuela. Yo veo a Borré correr desde el área de Venezuela y robarle el balón Sí, al jugador de Venezuela en la mitad de la cancha. Entonces, es por que en ahí eso es muy compensa. funcional, en eso es muy funcional. Bueno, gente, este era nuestro post partido de la selección en estos primeros 3 puntos de los de Lorenzo en estas eliminatorias. Yo creo que partido de cara y sello, ¿no? Eh, Muy malo el primero, cositas buenas del segundo. Los centrales no tuvieron un gran trabajo, digamos, lo que medirse o exigirse en algunas acciones, pero sí tienen que sumar mucho más con pelota. Al equipo le falta mucho cambio de orientación, o como se le llama en aspectos tácticos y técnicos, encontrar a los alejados. Mucha pelota al pie con los cercanos, pero tiene que encontrar mucho más. Y eso lo mencionaba en el primer tiempo en la cuenta de Twitter, y es, tiene que empezar a atacar mejor la parte débil del bloque rival, porque así es muy difícil uno quebrar un bloque tan bajo y tan bien compensado de Venezuela, que a mí personalmente me sorprendió el trabajo de Venezuela. No pensé que fuera tan bueno. Sí, creo que defensivo se vio bien, sobre todo en las ayudas. A Luis Díaz, por ejemplo, creo que lo controlaron bien en el Sí. primer tiempo. Bueno, gente, ese era nuestro post partido en nuestro canal de A Un Toque. ¿Qué iba a decir? Le iba a preguntar rápido, ¿quién fue el punto más bajo y el punto más alto de la selección? Para mí el más bajo es Muñoz y el más alto me quedo con Arias. Yo creo que Arias, el primer tiempo no fue un gran partido de Arias, pero fue correcto en lo que tuvo, y en el segundo tiempo pues se desató en lo que pudo en ese extremo derecho. Fue muy clarito. Sí, igualmente Muñoz y Arias. Bueno, gente, este es nuestro postpartido de la Selección Colombia. Primeros 3 puntos. Próximo partido contra Chile el martes. Vamos a ver si Alexis Sánchez va a estar, porque creo que va a ser baja mañana contra Uruguay. El partido que van a tirar mañana. Entonces veremos cómo va a jugar la selección. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en @auntoque_co, nuestro perfil de TikTok y también en nuestro canal de Twitch. Chao, chao.